Vamos a continuar con otro ejercicio. Vamos a analizar el ejercicio número 3, que coincide con el ejemplo número 3, que viene dentro del juego de copias que les di, donde tenemos este problema de maximizar, el cual al resolverlo por el método simplex, llegamos a esta solución óptima. x10, x220, s10, s240, con una utilidad de 2400. Vamos a comenzar el análisis para cambios en los coeficientes de la función objetivo. Inciso A. ¿Cuál será la solución óptima si el coeficiente de la función objetivo cambiara de 50x1 a 30x1? O sea que este coeficiente, que en lugar de 50 fuera 30. Entonces tenemos dos caminos. Uno sería hacer todo el simplex nuevamente, o el otro camino es el siguiente. Vamos a calcular un intervalo para la variable x1 de la función objetivo. Para calcular el intervalo de x1 vamos a utilizar la última tabla simplex, o sea esta. Observamos que el coeficiente de x1 de la función objetivo es 50, el cual se localiza en el renglón de CJ, 50x1. Por lo tanto, 50 le sumamos la variable incremento. Pero aquí, a diferencia de los dos primeros ejemplos que ya habíamos hecho, observamos que en ninguno de los dos renglones de la tabla simplex aparece 50x1. No aparece 50x1 en ninguno de los dos renglones. Esto significa que el renglón de ZJ no se va a modificar. El único elemento de la tabla simplex que va a cambiar es CJ menos ZJ, donde tenemos que CJ es 50 más incremento menos ZJ. ZJ es 60. Entonces sería 50 menos 60 nos da menos 10 más el incremento. Entonces sería menos 10 más el incremento. Este es el único elemento que cambió en el renglón de CJ menos ZJ. Y como es el único elemento que cambia, pues es el único que voy a analizar. Entonces sería menos 10 más el incremento. Esto debe de ser menor a 0, de acuerdo al criterio simple. Resolvemos esta desigualdad. 10 que está restando pasa al otro lado sumando. Entonces el incremento debe ser menor a 10 unidades. Y ya con esto calculamos el intervalo de x1, donde su coeficiente actual es 50. Esta desigualdad me dice que el incremento debe ser menor a 10 unidades. Por lo tanto, 50 más 10 nos daría 60. Y como no tenemos ninguna desigualdad que nos diga qué valor pondré del lado izquierdo, entonces podemos disminuir la cantidad que queramos, hasta una cantidad de menos infinito. Y ese será el intervalo de x1 para la función objetivo. Repito, aquí es menos infinito porque no hay ninguna desigualdad que me diga qué valor poner del lado izquierdo. Por eso es menos infinito, porque podemos disminuir la cantidad que queramos. Y entonces, de acuerdo a la pregunta, observamos que 30 está dentro del intervalo de x1. 30 es un valor que está entre menos infinito y 60. Y como está dentro de su intervalo respectivo, entonces la solución óptima sería x1 igual a 0, x2 igual a 20, s1 0, s2 40.
el valor de las variables son las mismas que ya teníamos desde un principio. Esas no van a cambiar. El único que sí podría cambiar es la función objetivo. Y para ver cuánto cambia, nos vamos directamente a la tabla simplex, donde calculamos el intervalo de x1. O sea, esta tabla simplex. Y vemos que la utilidad no tiene ningún cambio. La utilidad sigue siendo de 2400. A pesar de que tenemos un cambio de ¿cuánto? ¿Cuánto cambia de 50 a 30? Pues tenemos un decremento de menos 20. Es negativo porque está disminuyendo 20 unidades. Pero a pesar de ello, estamos observando que la función objetivo no tiene ningún cambio. ¿Por qué sucederá esto? Bueno, se supone que en la solución óptima x1 vale 0. Entonces, si yo modificara la utilidad de x1, como se sigue multiplicando por 0, pues esto entonces hace que siga siendo 0. Quiere decir entonces que la utilidad por eso no sufre ningún cambio. Repito, no hay ningún cambio porque x1 es 0. Por eso, aunque yo modifique su utilidad, como se sigue multiplicando por 0, pues esto me sigue dando 0. Esa es la razón por la cual la utilidad no tiene ningún cambio. Pues sigue siendo de 2400.